ustedes son padres? Levanten la mano si ustedes son padres. Casi todos, ¿verdad? Que estamos aquí tenemos hijos. Bendito sea el Señor. Pero hay una cosa muy interesante. Muchas gentes desean tener hijos y no pueden tener hijos. Y entonces muchas veces se angustian, ¿verdad? Se angustian y le piden al Señor. Nosotros hemos visto, por ejemplo, en la Biblia tenemos el caso de Ana, que usted se acuerda de que Ana era una mujer estéril. Y ahora en este tiempo no es tanto así como un problema eso, porque hay métodos que se pueden utilizar, pero en realidad en aquellos tiempos una mujer estéril era una mujer que era avergonzada, porque no podía hacer lo que toda mujer hace, y es tener hijos o dar a luz a un hijo. Entonces en ese tiempo era como un peso sobre la persona, era como algo que, como una maldición. Entonces vemos esa situación de Ana, vemos cómo gloriosamente Dios la bendijo con un hijo y cómo ella vino y entregó ese hijo al servicio de Dios. Ella lo entregó. Pero vamos a ver en el caso de este hombre, que a mí me fascina la vida de este hombre, sinceramente, en Génesis 15, del 1 al 6. Si podemos abrir nuestra Biblia y me siguen, yo lo voy a leer, pero usted sígame ahí nomás. Dice la palabra en Génesis 15, del 1 al 6, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me han dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, diciendo: no te heredará ese, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tenemos un hombre que de igual manera está preocupado. Está preocupado porque tiene una edad ya avanzada. Dice Abraham tenía aproximadamente 99 años cuando sucedió esto. Sin embargo, no tenía hijos todavía. No tenía descendencia. Y acuérdense que en esos tiempos era muy importante que el hombre dejara descendencia. Por eso era que la mujer que no podía darle hijo al hombre se consideraba como una maldición. Porque era necesario que el hombre dejara descendencia. Y un hombre que no dejaba descendencia era un hombre que allí terminaba la familia, allí terminaba él. O sea, ya no se podía contar con ese hombre. Para él era muy importante, en ese tiempo, de que el hombre dejara descendencia. Entonces él está pidiendo: Señor, tú me has dicho esas palabras tan preciosas. Es verdad que me dijiste que tú eres mi escudero, que tú estás allí. Mi estandarte, eres lo que me guía, eres lo que cuida y toma cuidado de mí, pero yo no tengo hijo. Señor, ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿El esclavo que tengo allí va a ser el que va a ser mi descendiente? Le pregunta. O sea, él está pidiendo: Señor, ya que tú me consideras que yo soy un hijo bueno delante de tus ojos, entonces te voy a pedir un favor. Yo quiero un hijo. ¿Cuánto tiempo hemos nosotros venido delante del Señor y le decimos: Señor, yo sé que yo soy tu sierva, yo sé que yo soy tu siervo, pero Señor, mira, yo tengo, esta situación yo tengo. Por favor, arréglame, Señor, esta situación, porque yo sé que tú eres el único que lo puede hacer. Bueno, el siervo de Dios, Abraham, fue y le pidió al Señor que por favor le concediera esa petición. Vamos a ver qué sucede en Génesis 17, 4, 6 y 7. Vamos a ver. Dice el 4: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Entonces allí viene y le dice: ok, sí, te voy a conceder esta petición. Vas a ser padre de muchedumbres de gentes. Y acuérdense que a esa edad, a los 99 años, les digo: pero Señor, ¿cómo voy a
embargo, Abraham era un hombre de fe. Y él sabía que si Dios lo decía, eso se iba a cumplir. Acuérdense del trasfondo de este hombre. Este hombre había abandonado todo porque Dios le dijo: vete de tu tierra y tu parentela y yo te mostraré a dónde vas a habitar. Imagínense, si ahora es difícil que nosotros arranquemos de un estado para otro, ¿cuánto más difícil sería en ese tiempo cuando Abraham le dice: ahí está la tierra, tú caminas, yo te digo a dónde vas? No había buses, no había carros, no había nada. La gente se iba caminando y en tiendas, ahí andaban. Entonces no era nada fácil, pero Dios le está prometiendo algo. Y el 4 nos dice eso: vas a ser padre de multitudes. Una cosa descabellada si nos ponemos a pensar, ¿verdad? Que nos digan a nosotros, ahora que vemos casa de mi padre con las sillas prácticamente vacías, y nos digan: este lugar se va a llenar. Aquí van a haber milagros, prodigios, Dios va a manifestar su presencia en este lugar. Y se nos hace difícil porque los ojos físicos nuestros no nos permiten ver muchas veces la gloria de Dios. Y las promesas de Dios se nos olvidan. Pero nos ha dicho: casa de mi padre va a ser una iglesia grande. Porque Dios cree en la muchedumbre, en la cantidad de gente. Si Él no mandó a su hijo por una o dos personas y no está contento cuando solamente una o dos personas están en la iglesia, porque Él nos mandó a decir y nos dejó dicho en su palabra que Él retrasa su venida, no porque quiera retrasarla, sino para que la gente pueda venir al arrepentimiento. O sea, por amor a las almas Él lo hace. Entonces nos damos cuenta que este hombre le da esa promesa. Vamos a ver qué dice el versículo de 6 y 7. Perdón, dice así: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. ¡Qué promesa tan tremenda le da ese hombre! O sea, no solamente le está diciendo: cree en algo que no estás viendo, pero le está diciendo: lo que no estás viendo va a ser bendito en nombre tuyo. Y yo no voy a quitar mi promesa, no voy a quebrar mi pacto que te he dado. Porque Dios no quiebra los pactos que hace con nosotros. Nosotros los quebramos, Él no los quiebra. Él está allí, deseoso de cumplir ese pacto que ha hecho con nosotros. Pero está de parte nuestra, hermano amado, que nosotros creamos el pacto que Dios hizo con nosotros. Y que no se nos olvide. Él hizo ese pacto con este hombre que no tenía nada. No tenía un hijo, no podía decir: es verdad, de repente de aquí, de allá. No, antes de que Isaac naciera, él había hecho un pacto con Abraham. Entonces, veamos Génesis 18, 10 y 11. Dice: entonces dijo: de cierto volveré a ti, en el tiempo de la vida, y al que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba, perdón, escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Ven? O sea, completamente imposible ante los ojos de Dios. Perdón, de nosotros. Completamente imposible. Ella escuchó, y dice la Biblia más adelante, que se rió porque dijo: ya yo no tengo el periodo menstrual. Y es imposible, porque una mujer sin periodo menstrual no puede salir embarazada, no puede estar. Por eso les preguntaba: ¿tienen hijos ustedes? Todos sabemos eso. Cuando ya se retira el periodo, es el término de la fertilidad de la mujer. Ya no puede tener hijos. No importa lo que sucede, pero aquí estamos hablando de una cosa sobrenatural. Dios
iba a cumplir, porque había hecho un pacto con un hombre. Ahora, Abraham tenía que creer ese pacto, esa promesa que él había dado. Y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos, en no creer en ese pacto, porque vemos las cosas con nuestros ojos naturales y no vemos las cosas con nuestros ojos espirituales. Y eso es lo que demanda Dios de nosotros, que a lo que no es, le digamos que es. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, vamos a ver Génesis 21:5, a ver qué sigue pasando en la vida de este hombre. 21:5. Dice, y era Abraham de 100 años, la promesa se la dieron a ¿cuántos años? A los 99 años, o sea que un año más tarde, algunas veces así no sucede, Dios nos ha dado una promesa, pero no inmediatamente que nosotros vamos a ver la promesa, toma tiempo, ¿ven? Y dice que era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Imagínense cómo se sentía ese hombre. A ver, pónganse a pensar. Un hombre que ya pensó que ya no iba a tener descendencia. Y él viene a los 99 años y dice, sí vas a tener descendencia. Y no es cualquier descendencia. Es una descendencia grandísima. Acuérdense que les digo, mire, sal allá. Él estaba, ¿verdad? Cuando se le presentaron los ángeles. Y les dice, sal ahí afuera. Y te da perdón, sal de tu tienda. Y dice que era una noche bien oscura. Y dice, mira las estrellas de los cielos. ¿Cuántas estrellas ves, Señor? Dios mío, ¿cómo voy a contar las estrellas de los cielos? Así va a ser tu descendencia. ¿Ven? Entonces ya nació la promesa. Isaac era la promesa hecha realidad. ¿Amén? Amén. Era la promesa que Dios había tenido a este hombre, que Dios había hecho a esta pareja de ancianos. Y nació. Yo me imagino que ese hombre cantaba, alababa al Señor, corría, entraba, no sabía qué hacer. ¿No se imaginan ustedes eso? Cuando nosotros tuvimos nuestro primer hijo, estábamos súper felices, y después llegó el segundo y mucho más feliz. Y la tercera, bueno, yo me levantaba cada momento porque como yo quería tener una hembra, y tenía dos varones y era el último que iba a tener. Cuando me dijeron que era él, yo sabía porque en la madrugada me levantaba y abría el cañón a ver si era verdad que era él. Eso hacía yo, era interesante. Porque yo estaba tan feliz de tener una hembra. A mí yo amo a mis hijos a los 3, pero yo quería tener una hembra. Y yo estaba supremamente feliz cuando tuve a mi hija hembra, porque ya era la última que iba a tener. De todas maneras. Entonces yo me imagino cómo estaba este hombre. No cabía en mí, estaba supremamente feliz. Porque había visto con sus propios ojos la manifestación de Dios. Había comprobado que lo que Dios dice y el pacto que Él hace con nosotros no es en vano, sino que es real. Porque la Biblia nos dice a nosotros que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice, Él hace. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, continuemos con la vida de este hombre. Vamos a Génesis 22, 1 al 3. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aquí viene la situación difícil de Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió de aquí, pero miren lo que dice antes de todo, dice, lo probó. O sea que muchas veces nuestra fe es probada. ¿Sí o no? Nuestra fe es probada. Y él respondió de aquí y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham tenía 2 hijos, verdad? ¿Se acuerdan? Porque él tenía hijo también de la esclava, Ismael. Este era su segundo hijo. Pero el hijo de la mujer que Dios le había dado a esta esposa, de Sara, la otra era la mamá de Ismael, que se llamaba, no me acuerdo cómo se llama, bueno,
Pero, anyway, ella era esclava de Sara. Entonces, Agar, gracias. Entonces, Agar era esclava de Sara. Entonces, ustedes saben, a veces nosotros de mujeres somos un poco apresuradas, ¿verdad? Y entonces le dicen, mira, yo no veo que el Señor nos esté dando ningún hijo, ¿por qué mejor no te vas y tienes un hijo con Sara, con Agar? ¿Y qué creen ustedes que dijo Abraham? Dijo, ay no, hija, vamos a esperar que el Señor cumpla con su promesa. Ahorita mismo. Si tú quieres, yo lo hago. Pero con esa amenaza tan grande se tuvo que ir el pobre Abraham. Así que se fue y fue un hijo que tuvo que realmente no había sido a propósito de Dios, pero fue que a veces nosotros las mujeres somos muy apresuradas en las cosas. ¿Ven? Amén. Hermano, esto es para ustedes, deberían decir amén. Pero anyway, vamos entonces a leer. A ver, estábamos en el 22, del 1 al 2. Y dijo, y él respondióme aquí y dijo, toma ahora tu hijo, tu hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo los siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y miren esto, qué interesante, ¿verdad? Dios se lo dio, le prometió descendencia y Dios le dijo, aquí está el hijo que yo te prometí. Pero ahora tiene que darlo. Ustedes conocen los sacrificios, amén. Los sacrificios no era que aquí te ve como Ana fue y le dio a Samuel, al sacerdote Eli, lo llevó y le dijo, aquí cuídame a mi hijo y pues al servicio de Dios. No fue así. El sacrificio que Abraham iba a hacer era otro diferente. Acuérdense que en ese tiempo se llevaban animalitos allá y se hacía un sacrificio, porque la sangre era la que purificaba. Por eso es que Jesucristo vino a purificar el mundo con su sangre y así a permitirnos entrar a la gloria de Dios. Amén. Pero este hombre, ya me imagino cómo se sintió. ¿Cómo se sentiría usted? Mucha gente en estos tiempos ha perdido su casa, ha perdido sus trabajos y ha dicho, pero Señor, si tú me diste ese trabajo. A veces Dios te dice, devuélveme lo que te da. A ver si tu corazón verdaderamente estaba en lo que te di o en mí. ¿Le ha pasado eso? Así es. Y ahí es donde se prueba la fe nuestra. Allí es donde se ve de qué estamos verdaderamente nosotros hechos. Porque en la bendición nosotros siempre estamos, aleluya, gloria a Dios, bendito seas tú. Pero cuando vienen las pruebas y cuando Dios te dice a ti, dame lo que te entregué, a nosotros muchas veces se nos hace muy difícil tomar ese paso de fe. Usted puede decir, Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo hago cualquier cosa por ti, pero él no te lo puedo entregar. Mi enemigo, Señor, tú me lo diste. Y Dios te está diciendo, yo lo quiero de regreso. Entrégamelo a mí. Y ahí es cuando la fe nuestra tiene que funcionar. Y cuando muchas veces nuestra fe no nos alcanza hasta eso. Señor, es mi esposo, yo no te lo puedo entregar, pero te lo está pidiendo. Así es. Y ahí es cuando nosotros tambaleamos en nuestra fe. Y decimos, pero si tú me lo diste. Este hombre tenía todo el derecho de decirle, Señor, yo te pedí que tú me lo diste. ¿Ven? Yo hice todo lo que tú me pediste que hiciera. Y ahora me lo das y me lo quitas nuevamente. O sea, a veces parecen las cosas que Dios hace en nuestra vida que son un poco sin sentido, ¿verdad? Y nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué si yo estoy haciendo tu voluntad? Si yo te estoy sirviendo, yo estoy haciendo esto, yo ayudo, yo oro, yo hago todo lo que yo tengo que hacer. ¿Y por qué tú me pides que yo te dé algo que tú mismo me diste? Yo siempre me
imagino a este hombre con una carga tan grande cuando le tocó el día de ir a presentar a ese niño en sacrificio delante de Dios. Porque imagínense, aparte de que él, el único hijo de la promesa, este hombre tenía que ir a degollar a su hijo. O sea, ponerlo delante, no sé, algo que imagino que iba a hacer el holocausto y cortarlo y quemarlo. O sea, imagínense ustedes, si Dios le pidiera que hiciera tal cosa. Es una cuestión muy difícil, porque nosotros nos apegamos mucho de la gente, de las cosas materiales, de lo que Dios nos da. Y Él te dice, dale. Y ahí es donde nosotros verdaderamente mostramos qué tipo de fe es la que hay en nosotros. Entonces, a ver, vamos a leer el versículo 17 de Génesis 22. De cierto que bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. ¿Ven? O sea, que parece que se está contradiciendo completamente. Le está diciendo que yo te di ese hijo, pero tú tienes que entregármelo, pero de todas maneras te voy a bendecir. Y así va a ser tu descendencia. Entonces, como que Dios se contradice en esa parte, pero leímos al principio que Él dijo que lo iba a probar. ¿Qué hubiera pasado si Él hubiera aceptado eso, ese reto? Porque fue un reto para este hombre, tremendo reto para ese hombre. ¿Qué hubiera sucedido si este hombre no hubiera aceptado y hubiera dicho, Señor, lo siento, tú me lo dijiste, yo me voy a quedar con él? Hoy hubiéramos visto la historia de Abraham y no hubiera sido la misma que es. Hubiéramos visto un hombre derrotado, un hombre que no pudo cumplir con los deseos del corazón de Dios. Yo estoy segura que no aparecería en Hebreos 11:1. Perdón, yo creo que está como en el 4 ahí, versículo 4. Pero no hubiéramos visto la gloria de Dios manifestada en la vida de ese hombre si él no hubiera sido capaz de decir, Señor, lo que tú me diste, yo te lo entrego de regreso. Porque de todas maneras tú me lo diste. Dios nos está pidiendo que entreguemos algo. Porque muchas veces nosotros, nuestro caminar en el Evangelio se ve truncado porque no queremos entregarle a Dios nuestra vida por completo. Y hay cosas que le decimos, mira, Señor, yo te entrego esto, yo te entrego aquello, pero esta parte no me la toca porque no te voy a entregar. Pero Dios nos pide que se lo entreguemos, porque nosotros vamos a ver la gloria de Dios cuando nosotros le damos a Dios lo que Él nos pide. ¿Estamos de acuerdo? Miren, toda esta gente que nosotros encontramos que ahora son ejemplos grandes de nuestras vidas que están en la Biblia, pasaron por situaciones muy difíciles. Moisés, cuando nació Moisés, ustedes saben que el que reinaba en ese tiempo dijo, vamos a quitarle la vida a todos los bebés, porque las bebés están teniendo muchos hijos y de repente ya nos van a sobrepasar a nosotros y vamos a llegar a ser nosotros esclavos de ellos. Eso es en Egipto, ¿no? Y resulta que comenzaron a matar a todos esos niños, a los niños varones. Y Moisés nació en ese tiempo. Pero Dios tenía un propósito grande para la vida de este hombre y lo puso, de que ustedes saben la historia, la hija de Faraón lo tomó y lo crió y él se crió en el palacio. Pero llegó un tiempo en que Moisés tuvo que abandonar el palacio y se tuvo que ir a vivir al desierto.
era que Dios me hablaba. Allí Dios le habló, ustedes conocen la historia de las zarzas, y le apareció en la zarza y le habló, y le dijo, ahora tenía que hacer otros sacrificios porque Moisés era un hombre muy apenado. Él tenía pena de que no sabía hablar, ¿se acuerdan la historia de Moisés? Muchas veces eso es lo que a nosotros nos detiene para hacer lo que Dios nos ha mandado. Hay gente que es muy penosa y no puede hablar, o por lo menos cree que no puede hablar. Y entonces deja pasar las oportunidades que Dios le ha dado para que le hable a alguien, para que le predique, para hacer un cambio en otra persona, porque es tímida. Este era un problema que Moisés tenía. Él le dijo al Señor, Señor, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo. ¿Usted sabe lo que es tartamudo? Una gente que repite lo que está hablando de él. Él era eso. Y él decía, Señor, yo no puedo presentarme delante de Faraón. Imagínense, aparte de eso, yo me tuve que salir de Egipto porque yo mandé a Egipto. O sea, la cuestión no está nada fácil. Yo voy para allá y capaz que me matan. Además de eso, yo no creo que pueda hablar con Faraón, porque Faraón, imagínense, que se iba a presentar a la presencia de él. Él no tenía confianza en él mismo. Nosotros a veces tenemos que entregarle a Dios esas cosas que nos impiden seguir caminando. Y cada uno de nosotros tiene algo diferente que entregar a Dios. Algunas personas es la timidez, otros una preocupación grande por algún hijo que tiene, por su esposa, por su esposo que no conoce al Señor, por el trabajo que tenemos, por los compañeros de trabajo. Hay diferentes maneras que el enemigo quiere detenernos el paso a nosotros. Así es. ¿Ven? Pero Dios nos dice que le entreguemos lo que nos está impidiendo a nosotros seguir adelante, porque Él nos promete que nosotros vamos a lugares más grandes. ¿Estamos de acuerdo? Pero depende de la obediencia que nosotros tengamos. Depende de cuánto nosotros queremos darle a Dios. Y a veces son cosas que nos duelen mucho, porque como les dije anteriormente, cuando nosotros nos apegamos a las cosas, nos duele dejarlas ir. Cuando nos apegamos a las personas, nos duele dejarlas ir. Pero Dios dice, si tú no me lo entregas, yo no te lo puedo entregar mejor que como lo tienes ahora. ¿Ven? Porque muchas esposas que tienen a sus esposos que no son creyentes, ellas se desesperan y dicen, ¿yo qué voy a hacer? Mira, mi esposo esto y lo otro, y muchas veces hasta dejan de servirle al Señor. ¿Ven? Lo mismo sucede en el lado opuesto, hay mujeres que no son cristianas y los esposos padecen mucho por eso. Pero nosotros no podemos quedarnos allí y decir, ok, Señor, tú me prometiste, porque es que la palabra se cumple todo el tiempo. Pero yo de todas maneras no puedo entregarte a mi hijo. Mi hijo está en drogas, está en problemas, en dificultades. Yo no te lo puedo entregar, porque es que yo soy la que lo tengo que cuidar. ¿Usted cree que usted cuida a su hijo mejor que Dios? En ningún momento. Entonces tenemos que despojarnos de las cosas que nos hacen a nosotros no cumplir con el propósito de Dios en nuestra vida. Y eso es lo que nos cuesta, como seres humanos nos cuesta. Porque hay muchas cosas que se nos presentan. El diablo todo el tiempo está tratando de ponernos a nosotros impedimentos para servirle a Dios. Todo el tiempo está buscando cómo hacer que nosotros nos sirvamos a Dios. Y utiliza cualquier cosa o a cualquier persona para que el propósito de Dios no se cumpla en nuestra vida. Juan el Bautista fue un hombre que nació con un propósito. Desde que él nació, las dos mujeres estaban embarazadas, María y Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y ella sabía que su hijo había nacido con un propósito. Lo mismo que María, imagínense, entregar a su hijo. Porque si es verdad que ella sabía que había un propósito en la vida de Jesucristo, también era madre. Ella lo tuvo en su estómago y lo vio crecer.
y ella lo crió. Imagínense a María ver a su hija crucificada cuando no era un delincuente, sino que fue por un propósito. Juan el Bautista sabía cuál era su propósito y entregó su vida para esa causa. Ustedes saben la historia de él. Él vivió en el desierto y después estaba con una piel de camello y comía miel y cositas de esas. Langostas, que yo creo que son no las langostas que venden ahí en Red Lobster, sino que era como unos animalitos, ¿verdad? Tengo entendido que eran unos animales. ¿Ah? Grillos, imagínense cuántos de ustedes les gustan los grillos. ¿Verdad que no? Ese era el propósito de la vida de anunciar la venida de Jesucristo. Y él tuvo que negarse a sí mismo, entregarle a Dios todo lo que había, todo. Imagínense si ese hombre andaba con piel de camello dentro del tiempo. O sea, tuvo que entregar todo lo que era la vanidad, el comer bien, porque él no había venido a tener una vida fácil. El propósito de Juan el Bautista fue venir a anunciar la venida de Jesucristo. Y aunque hizo su voluntad, que entregó todo por él. Cuando vino Jesucristo, usted sabe que lo que pasó. Herodes lo mandó a decapitar. Y hasta ahí fue su ministerio, hasta ahí llegó su vida. Él había cumplido con ese propósito. Usted nació con un propósito en esta vida. Cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito de parte de Dios en esta vida. Pero el capítulo final de su vida depende de usted. ¿Qué decidimos nosotros hacer? ¿Qué queremos nosotros que haya en el capítulo final de nuestra vida cuando ya nosotros no estemos aquí? ¿Cómo quiere usted que lo presente en cuanto a alguien? Perdón, no quiero ser tan dramática, pero la verdad es que eso va a suceder con todos nosotros. Algún día alguien va a estar parado aquí en el frente diciendo cuál fue la hermana esta, cuál fue la hermana aquella, o el hermano, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es el capítulo final de la vida de Dios? ¿Cómo vamos a leer ese capítulo final? Fue una mujer obediente, una mujer que entregó todo por Dios. O fue una persona que le importaron las cosas materiales más. Fue una persona que se interesó más por los viajes, por las vacaciones, por esto que servirle a Dios. Claro, naturalmente, cada vez que alguien se muere, viene a presentarlo todo el mundo, fue bueno, fue lindo, pero la verdad es que no es así. Dios sabe exactamente cada paso de nuestra vida. Y si al hombre lo podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar. Porque Él conoce todos los pensamientos nuestros. Entonces, la vida del apóstol Pablo fue una vida muy interesante. Porque era un hombre que amaba a Dios, por eso era que perseguía a los cristianos, porque él estaba seguro de que habían venido con un invento nuevo y que la gloria se la iban a quitar a Dios. Pero cuando él fue convencido por parte de Jesucristo, tuvo una gran conversión en su vida y dejó todo lo que él era. Él era un hombre de mucha influencia en el medio en que él se movía. Porque acuérdense que tener la ciudadanía romana en ese tiempo era para personas importantes que la tenían. Era un hombre que venía de una buena familia, era muy educado. Y él dijo, todo esto yo lo tengo por basura, por servirle a Cristo. Y yo me imagino lo que dirían los padres de él, este que se volvió loco, imagínate. Un muchacho estudiado, un muchacho con mucha capacidad, tiene dinero, y mira cuándo metiendo preso a cada momento. Porque él dijo, todo eso lo tengo por basura, no me importa, por servirle a Cristo. ¿Será que nosotros podemos dejar esa herencia de nuestros hijos? Todo lo dejó por el servicio a Cristo. Todo lo entregó por servirle a Cristo. Miren, Dios dio lo mejor que Él tenía por nosotros.
sobre esta tierra que pudiera tomar el lugar de Jesucristo. Y Él no lo dio. Jesucristo dio su vida. Y no son cosas, o estas personas que han pasado por estas situaciones, no creo que pasen. Hoy día nosotros estamos leyendo las historias y qué preciosas son las historias. Pero imagínense haber pasado por todo eso. El mismo Jesucristo le decía al Señor, Señor, si es posible, pasa en esta copa. ¿Le parece a usted que quería hacer lo que estaba haciendo? Físicamente no. Abraham no quería, ¿eh? Yo me imagino que ese hombre le pesaba los pies cuando iba a subir a la montaña donde tenía que ir a entregar a su hijo. Son cuestiones dolorosas, difíciles, que a veces nosotros tenemos que hacer. O sea, un esfuerzo sobrenatural. Pero si nosotros entendemos que todo esto se hace con un propósito divino, que lo único que Dios está queriendo es darnos más de lo que nosotros le entregamos a Él. Lo que está queriendo hacer es bendecirnos más, demostrarnos la gloria de Él, de decir, está bien, tienes esto, pero quiero darte algo mejor de lo que ya tienes. Quiero darte un esposo mejor que el que ya tienes. Quiero darte un hijo mejor que el que ya tienes. Pero tenemos que entregárselo. Quiero darte un trabajo mejor que el que ya tienes. Pero tenemos que ponerlo en las manos de Él. A veces nosotros cualquier enfermedad que tenemos nos paraliza y hasta aquí llegaste. Dios quiere mostrarte su fidelidad y quiere mostrarte su gloria sobre la vida tuya. Pero nosotros no podemos pasar de un escalón al otro si nosotros no dejamos en las manos de Dios las cargas que nosotros tenemos. A veces, una persona que tenemos que dejar. A veces es un hijo. A veces es un trabajo, un lugar donde estamos. Para que la gloria de Dios se manifieste. Así es. Y nos duele porque no queremos sufrir. Porque nos duele sufrir. Pero ese sufrimiento no se compara con la gloria de Dios. Amén. Así es. Y Dios a veces nos pide cosas que a nosotros nos duele dar. Porque Él quiere bendecirnos más grandemente de lo que ya hemos sido bendecidos. Porque ¿cuántos de nosotros podemos decir que no hemos sido bendecidos? Nosotros tenemos mucho más de lo que la mayoría del mundo tiene. Así es. Dios quiere entregarnos cosas más grandes, pero para poder tomar las cosas más grandes tenemos que dejar las más pequeñas. Porque eso es lo que a nosotros a veces nos impide ver la gloria de Dios en nuestra vida. Cada uno de nosotros, no sé qué será qué tiene que entregar, pero yo sé que algo tenemos que entregar. Para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Yo le voy a pedir que usted pase enfrente y le pida al Señor que usted viene y le trae a ese hijo, a ese esposo, a esa esposa, no sé. Una situación que usted tenga, que usted sabe, porque dentro de nuestro corazón sabemos lo que nos impide nosotros estar libres para cumplir el propósito de Dios.